Bueno, entonces, Dios le bendiga, hermanos. Tome la espada del Espíritu, póngase de pie. Vamos a buscar en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, del nuevo pacto eterno que Dios hizo a través de Jesucristo. Mateo, capítulo 4. Vamos a tomar como base este párrafo de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Para hablar de un tema sumamente importante. Aleluya, ¿lo tienen? Dice así entonces Mateo 4, 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hermano, tuvo hambre. Seguro que después de 40 días y 40 noches, qué hambre no tendría mi Señor, ¿verdad? Y vino a él el tentador, el mismo diablo, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, como diciendo, yo no lo creo, di que estas piedras se conviertan en pan. Óigame, queriendo darle órdenes a Dios, al Señor. Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, tomó la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, otra vez lo mismo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate al vacío, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán. ¿Para qué? Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, tomando la espada del Espíritu, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pongas a prueba. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Wow! Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué mentiroso es el diablo, ¿verdad? Verso 11. Entonces Jesús le dijo, tomando la espada del Espíritu, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, mire lo que dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué gran triunfo y victoria de mi Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la espada del Espíritu, con que Jesucristo derrotó y venció al diablo. Así también, Espíritu de Dios, ayúdanos a nosotros a tomar esta espada para herir a nuestro adversario y cortar los lazos de las tentaciones del diablo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Puede tomar su asiento, amado. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Aleluya, hermano. Si fueran destruidos los fundamentos de la palabra de Dios, ¿qué haríamos nosotros? No podríamos vencer a nuestro adversario, porque la palabra de Dios es la única que desenmascara al enemigo. Nosotros no podríamos conocer al diablo si no fuera por la palabra de Dios. ¿Cómo conoceríamos a nuestro enemigo si no tuviéramos la Biblia, la palabra de Dios? El cielo y la tierra que pasen y van a pasar, pero su palabra no pasa jamás. Su palabra Dios nos la dio y es la espada del Espíritu con la que podemos cortar toda atadura y ligadura y todo lazo del enemigo. La palabra es luz, es poderosa. Dice, ¿verdad? En Hebreos 4:12, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que alcanza a partir y a cortar el espíritu, el alma, las coyunturas y los tuétanos
y discierne todo porque es luz y distingue entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Gracias a Dios por su palabra viva y poderosa, hermano. Esta palabra que es espíritu, que es vida, hermano. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante titulado La disciplina del ayuno bíblico. ¿Escuchó? La disciplina del ayuno bíblico. Ya que Dios nos ha dado llaves en su palabra, así como a Pedro Jesús le dio la llave del conocimiento y al usarla se ganó 3,000 almas para Cristo en el primer mensaje, en el segundo 5,000, tenemos 8,000 almas, amén. Porque Pedro usó la llave del conocimiento de la verdad que hace libre, aleluya, a la gente de la mentira y del error. Hermano, la llave del conocimiento de la verdad de Dios, que es su palabra, es la que abre puertas donde están cerradas. Y esa llave maestra que Dios nos ha dado es el ayuno y la oración con el estudio de su bendita palabra. ¿Escuchó? Ayuno y oración y estudio. Estas tres cosas unidas, cordón de tres, o sea, dobleces no se rompe fácilmente, hermano. Y como he dicho, sigo diciendo que el tema está siendo la disciplina del ayuno bíblico. Estoy hablando del ayuno bíblico. Muchas culturas han practicado el ayuno por diversas razones y motivos. Pero el ayuno bíblico lo estableció nuestro Dios con un objetivo, con un plan, con una estrategia, con una razón, con un propósito, hermano, poderoso. Dios nos ha dado su armadura para desbaratar y destruir las armas del mal, de Satanás, del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra principados y potestades, hermano. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra príncipes satánicos, diabólicos, seres infernales. Nuestra lucha es contra huestes innumerables de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Y Dios nos ha dado el arma del ayuno, la oración y la palabra. Estas tres armas poderosas en Dios son para la destrucción de fortalezas satánicas, hermano. Y para esto debemos entender que como soldados de Jesús debemos de conocer el armamento de Dios y aprender a usarlo de una forma eficaz para derrotar a nuestros adversarios, a Satanás, el diablo y sus demonios, para vencer en la fuerza, en el poder de Dios, usando las bombas espirituales de Dios, usando los proyectiles de Dios, hermano, para deshacer y destruir las obras de maldad y de pecado del diablo. Me gozo y me alegro, hermano, porque Dios nos ha dado estas armas del ayuno y la oración y la palabra para desbaratar y destruir toda red diabólica y satánica. Dios ha provisto para su ejército, que es la iglesia, estas piezas de su armadura para vencer a nuestros adversarios y enemigos. Por eso nosotros con valentía nos levantamos, nos vestimos con toda la armadura de Dios y comenzamos a atacar a las huestes del mal. ¿Cómo?
consagrando nuestra vida, buscando el poder, la unción del Espíritu Santo, declarando y confesando por la fe en la palabra que ninguna arma del enemigo prosperará contra nosotros, que el Espíritu Santo levanta bandera contra el diablo, hermano. Escrito está que ninguna arma forjada o preparada o elaborada o creada por el diablo podrá prosperar contra la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es impenetrable, es indestructible. La armadura de Dios desbarata y destruye las armas de nuestros enemigos, los demonios. Amén. El tema está siendo la disciplina del ayuno bíblico. Este es el código bíblico olvidado, que muchos lo han enterrado, se han olvidado de él. Este es como un eslabón que se ha perdido, y han perdido esa llave, han perdido, hermano, esa llave maestra que abre las puertas que el diablo cierra. Este género, hermano, hermana, este tipo de demonios, este tipo, aleluya, de espíritus impuros no puede ser vencido, derrotado, si no es con ayuno y oración. Cristo lo dijo claramente. Si el maestro de maestros, el capitán de la hueste celestial, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, tuvo que ayunar, hermanos, cuánto más nosotros, su ejército, su iglesia, sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros no debemos de ayunar con frecuencia, constantemente, que sea esta disciplina, el ayuno, un hábito, aleluya, ferviente, estable, constante, que sea una práctica, aleluya, frecuente, guiados por el Espíritu Santo, para poder así equiparnos, buscar la unción del Espíritu Santo, el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y declarar triunfo y victoria sobre toda fuerza del enemigo. Y Cristo dijo: les doy autoridad para hollarlos y pisotearlos como lodo de las calles, y nada, la promesa es, nada nos va a dañar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo ya venció al diablo, lo derrotó. Hermano, hay algo bien interesante aquí que me llama la atención, como el Hijo de Dios, que no tenía maldad, que no tenía pecado, tuvo que someterse a esta disciplina voluntariamente para buscar el poder y la unción del Espíritu Santo. Es increíble cómo, hermano, Él vino a darnos un ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermano. El ayuno es la llave maestra que abre todas las puertas que el diablo cierra. El ayuno es el arma más poderosa del cristiano. El ayuno, hermano, gloria al Señor, aleluya. Jesucristo lo practicó y nosotros debemos de seguir sus pisadas, su ejemplo, y practicarlo, aleluya, constantemente, con frecuencia. Cada vez que usted se sienta débil, cada vez que usted sienta la necesidad, el Espíritu Santo se lo va a indicar, y todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, ellos son los hijos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice ahora aquí. Es necesario dedicar y consagrar nuestras vidas al Señor en ayuno y oración, sacrificar nuestro cuerpo, nuestra carne, para dominarla y controlarla. Oh, amado, ruego por la misericordia de Dios. Romanos 12:1, ¿qué? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. En sacrificio quiere decir en ayuno y oración y estudio de la palabra, para que podamos conocer la voluntad de Dios, realizarla y hacerla, para que podamos recibir la unción, el poder, el valor, la firmeza, la fortaleza de Dios, para poder
ser equipados y preparados para vencer con el bien y el mal, para triunfar sobre Satanás, como Cristo ayunó y oró y clamó y gimió, se consagró a Dios, se preparó. Aleluya, para enfrentar estos 3 rounds. Estas 3 rondas, estos 3 combates, aquí en esta guerra que él tuvo en el desierto, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. Yo les pregunto a todos los que están escuchando este mensaje, ¿cuánto hace que tú no ayunas? ¿O cuántos días has ayunado en tu vida cristiana? 1, 5, 20, 35, 40. ¿O cuántos días has hecho de ayuno? Por necesidad lo hacemos. Amén. Aleluya. El diablo usa el arma de la glotonería. ¿Para qué? Para debilitar a la iglesia, para debilitar al cristiano, hermano. Aleluya. Y así es como derrota a la iglesia y a los cristianos. Cuando los tienta por la glotonería, por la comida. Usted sabe que hay cristianos que viven para comer, ¿verdad? Y no comen para vivir. Cristo dijo, tengan cuidado para que no caigan en la tentación y lazo del enemigo y se llene su vida, su corazón, su carne de glotonería. Y el diablo los debilite y los haga vivir en la carne y los derrote y acaben en la ruina, hermano. Dios ya nos dio el arma poderosa del ayuno y la oración y la palabra para que destruyamos los yugos del diablo, pero nosotros tenemos que hacer una determinación, sacrificar nuestra carne, aleluya, y dominarla y controlarla y hacer que nos obedezca y comenzar a dejar de alimentar nuestra carne, ¿verdad? Y separar tiempo en ayuno y oración para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, fortalecer nuestro hombre interior. El ayuno y la glotonería son antónimos, son cosas contrarias la una de la otra, están opuestas, hermano. Por eso dice que hay una lucha, hay una batalla entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando ayunamos y oramos y nos alimentamos con la palabra de Dios, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y la carne se debilita. Pero cuando no ayunamos, no alimentamos nuestro espíritu, la carne es la que va a dominar y controlar. Aquello que tú y yo, amigo y amiga, hermano y hermana, alimentas más es lo que va a vencer en tu vida. Si tú alimentas más a tu carne y vives para comer y no comes para vivir, si tú no alimentas tu espíritu, va a estar débil y la carne va a señorear, va a gobernar, va a dominar, va a controlar. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Aleluya, amén, aleluya. Por eso es necesario alimentar nuestro espíritu y fortalecerlo con la palabra de Dios, para poder tener dominio propio, control, y así, aleluya, vivir en victoria y en triunfo, vivir en el Espíritu, hermano. Acuérdense algo bien importante. Cuán importante es esto que les voy a decir. Escúcheme, por favor, tómenlo en serio y hagamos algo, una determinación, una resolución de con más frecuencia practicar la disciplina del ayuno bíblico. Esto tiene que ver con vida o muerte. Esto tiene que ver con victoria y fracaso. Tiene que ver con triunfo o derrota. Wow, nadie quiere perder. Todos queremos ganar. Entonces hay que hacer algo. Amén. Amén, aleluya. Hay que dejar de alimentar al rey estómago. Y hay que comenzar a alimentar con la palabra de Dios a nuestro espíritu para que se haga fuerte, vigoroso y se rejuvenezca como el águila y podamos estar fuertes con poder y autoridad como un león. Amén. Como león de la tribu de Judá, Jesucristo nuestro Señor. Mire,
Aleluya, es muy importante cómo el diablo es tan astuto, es tan sagaz, es tan, aleluya, como le dijera, tan inteligente, que como él, allá en el jardín del Edén, pone el enfoque en aquello que se puede mirar, tocar y comer. Lo que quiero decir es esto: el diablo tentó a Adán y a Eva con el fruto prohibido. ¿Qué es eso? ¡Comida! Aleluya. Le llega a la mente a pensar comida. Mire, el diablo tentó a Adán y Eva con el fruto prohibido. ¿Qué era el fruto prohibido? Comida, una fruta que producía el árbol del bien y el mal. Comida. Cuando alguien mira comida, se le salen los ojos. Cuando alguien mira comida, hermano, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Lo que más se vende, hermano, lo que más hace el ser humano es comer 2, 3 veces al día, 4, 5, no sé cuánto. Los expertos en nutrición dicen, hermano, que el ser humano necesita de 2 a 3 libras diarias de comida para vivir saludablemente. Pero hay gente que come 4, 5, 6, hasta 7 libras diarias de comida. Y como el cuerpo, hermano, no puede digerirlo todo, todo lo que no usa se convierte en toxina. Y eso va dañando la salud y terminan, hermano, rápido su vida, se hacen viejos y terminan enfermos y se van rápido de esta tierra. La glotonería es mala, la glotonería es pecado. Tengamos cuidado, el diablo es astuto, él lo sabe. Iglesia, la idolatría del pueblo de Dios es la comida. Es lo que más se idolatra, lo que más ama la gente, la comida. ¿Quieres prosperar en tu negocio? Abre un negocio de comida. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Que es el diablo. Él sabe por dónde llegarle al ser humano. Dice, hay que llegarle por el estómago, porque ahí no se va a resistir. Y siempre que la gente olfatea o mira comida, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Mire, pues el anticristo va a usar eso también para atrapar. ¿Quieres comida? Pues déjate poner la marca, ¿sí o no? Denle un aplauso a Cristo si puede, hermano. Mire, el diablo tentó a Adán y Eva con el fruto prohibido, con comida. Al comerlo, Adán y Eva cayeron en la trampa del diablo y pecaron contra Dios. Quiere decir que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, y cuando, hermano, comemos más de la cuenta con exceso, eso daña nuestra salud. Amén. Esto es muy importante. Por causa de la comida, Adán y Eva perdieron el paraíso, la bendición de Dios. Mucho por causa de la comida, hermano. Dijo Pablo, cuyo Dios es su vientre. No comen para vivir, viven para comer. La glotonería, usted ha oído y sabe que es un pecado. Porque usted y yo estamos pecando contra el cuerpo, lo estamos recargando. Por eso es que Dios estableció el ayuno, la abstinencia de alimentos para comer, para vivir y no vivir para comer. Hermano, esto no es cosa fácil. Muchos, hermano, el ser humano lo que más hace en esta tierra es puro comer y pura fiesta, y donde quiera que hay comida, para allá va la gente y en eso viven. Como la gente antes del diluvio, dice, comían y bebían, vivían para comer y no comían para vivir. ¿Y qué pasó? Sus sentidos se embotaron, hermano. Y el designio, el deseo de ellos era siempre solamente comer y beber y parranda y fiesta y vivir en la carne. Vivieron la carne y se corrompieron y Dios los destruyó. Nadie pensó, aleluya, en el juicio que vendría, en las consecuencias por vivir una vida de glotonería. Dice, por causa de la comida también otro hombre, Esaú, perdió su primogenitura, hermano.
sus derechos a la herencia que le pertenecía como el primogénito de la familia, por causa de un plato de lentejas, un plato de comida. Esaú, hermano, el primogénito, el que tenía el derecho de hermano mayor, de la bendición, de la doble porción, de la herencia de sus padres, por un plato de comida, vendió, hermano, su bendición. Entregó, tuvo en poco, y muchos por la comida, hermano, aleluya, se vuelven glotones y se embota su sentido y no pueden discernir la voz de Dios, no pueden oír la voz del Espíritu Santo y no pueden vencer con el bien y el mal, porque viven con la mente embotada, viven en la carne, viven, hermano, una vida solamente para satisfacción de la carne. Qué triste es que Esaú, por un miserable plato de comida, vendió la bendición espiritual. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Por un plato de comida vendió y entregó sus derechos a la bendición de Dios, la bendición eterna, hermano. Tuvo en poco lo eterno por lo temporal. Prefirió lo temporal antes que lo eterno, hermano. Wow, el diablo tentó a Jesús por la comida. Trató de hacerlo caer en el pecado mediante la comida. Pero Jesús, que estaba en ayuno, resistió la tentación y derrotó a Satanás. Cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días y noches de ayuno y oración, el Hijo de Dios tenía hambre. Pero el diablo aparece cuando más débiles estamos, hermano. Aleluya. Pero Jesús estaba fuerte en el espíritu, resistió a su carne y rehusó obedecer al diablo. Resistió la tentación, no se doblegó. Él dijo: no solo de pan físico, de comida puede vivir el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios. También puede vivir con el poder de la palabra de Dios, alimentando su espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. Y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos seguros, estables, fuertes, vigorosos. Estamos en triunfo, en victoria. Jesucristo dijo: en la vida hay algo más importante que la comida. ¿Y qué es eso? Obedecer a Dios. Otro aplauso, si puede, hermano. Esto está poniendo bueno aquí. Gozate, chico. Aleluya, bendito Dios. Alegrate vos. Qué bueno es, hermano, compartir estas verdades que nos hacen libres. Aleluya, el ayuno es un arma poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas satánicas. El ayuno es para fortalecernos en el espíritu y en el poder de la fuerza del Señor, para vencer demonios y príncipes satánicos, para derrotar las huestes del mal. El ayuno es para fortalecernos en el espíritu y en el poder y la fuerza de aquel que ya venció, Jesucristo. Amén. Este tipo de demonios que luchan contra la iglesia, contra el cristiano, no serán derrotados nunca si no es con oración y ayuno y palabra de Dios. El ayuno y la oración es para destruir los yugos del reino de Satanás, hermano. Mucha gente está bajo esa opresión, ese yugo, esa posesión. Y tratan de resolver problemas y dificultades de diferentes maneras. Pero mientras no descubran la llave maestra que abre las puertas que están cerradas, no van a poder vencer al enemigo. La llave maestra que abre todas las puertas que el diablo cierra es el ayuno y la oración, hermano. La palabra de Dios, amén. Los hombres y mujeres que más usó Dios en el pasado fueron hombres y mujeres de ayuno y oración, hermano. Como Moisés, Josué, Samuel, David, Josafat, Esther, Esdras, Nehemías, Daniel, Jesús, Pablo, los apóstoles y muchos otros que están registrados en la historia, los cuales provocaron grandes
avivamiento, porque decidieron usar las armas de Dios vivo, armas poderosas para la destrucción de las fortalezas satánicas, y quedaron allí como un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Grandes heroínas, grandes héroes que hicieron historia, que consagraron su vida, dedicaron todo su ser para buscar el poder, la fuerza de Dios, para poder triunfar sobre los enemigos, para poder vencer a los adversarios. ¿Qué es el ayuno, hermano? Gloria al Señor. Es la abstinencia total de alimentos. Es dejar de comer, de ingerir alimentos físicos. ¿Para qué? Para comer alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Eso es el ayuno, la abstinencia total de alimentos. Es dejar de comer la comida física para comenzar a comer el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Es para buscar a Dios, hermano. Aleluya, como nunca. Tienes hambre y sed, pero no de comida ni bebida. Yo tengo hambre y sed espiritual, hambre y sed de Dios, hambre y sed de, aleluya, buscar el poder, la gloria de Dios. El ayuno es dejar de comer comida física que alimenta nuestra carne y comenzar a comer comida espiritual que alimenta nuestro espíritu. Ese alimento es la palabra de Dios. Si tú y yo nos alimentamos con esa palabra divina, entonces vamos, aleluya, a fortalecer nuestro espíritu. Y Él es el que va a dominar y controlar nuestra carne. Y nuestra carne va a estar crucificada. El que vive en el espíritu vive en victoria y en triunfo. El que vive en la carne vive en derrota y fracaso espiritual. Amén. A quien alimentemos más, ese es el que va a ganar en nosotros. Si tú, amigo, amiga, hermano y hermana que estás escuchando esta enseñanza, este mensaje, alimenta más tu carne, es la que va a dominar. Y el que vive la carne no puede agradar a Dios. Y el que siembra la carne va a cosechar corrupción, se va a degradar y se va a corromper y va a ser destruido. Pero el que vive en el Espíritu, ayuna y se alimenta con la palabra de Dios, fortalece su espíritu. El que vive en el espíritu, dice, cosechará triunfo y victoria y vida eterna, hermano. Hay solamente dos tipos de vida: la vida espiritual y la vida carnal. La vida en ayuno y la vida en glotonería. La vida, hermano, triunfante y victoriosa, y la vida en derrota y fracaso. Wow, qué tremendo es todo esto, hermano. Wow. Oh, gloria a Dios. Entonces dijimos que el ayuno es abstenernos de comida física, material. Lo material es temporal, pasa. Alimentemos lo que es eterno dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué debemos de ayunar? Porque Dios lo ordena, hermano. Es un mandamiento, es una orden de Dios. Dios estableció el ayuno y debemos de hacerlo. Y al ayunar estamos obedeciendo a Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Lo impulsó, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que ayunara. Fue el Espíritu Santo el que impulsó a Jesús al desierto. Lo llevó para que ayunara 40 días y 40 noches. Los que somos guiados por el Espíritu, esos somos los hijos de Dios, hermano. ¡Wow! Y allí Jesús está obedeciendo el impulso del Espíritu, el mandato de Dios, el mandamiento de Dios. Jesús estudiaba la Torá, hermano, los 5 libros de Moisés. Y ahí estaba escrito de que Moisés ayunó, ¿cuánto? 2 veces ayunó 40 días y 40 noches, hermano. ¡Wow! ¿Por qué debemos ayunar? Porque Dios lo ordena, porque es un mandamiento del Señor. Para fortalecernos en el Señor, para la lucha espiritual.
¿Cada cuándo debemos de ayunar, hermano? Cada vez que usted y yo sintamos la necesidad. Cada vez que nos sintamos débiles, frustrados. Cada vez que no podamos vencer los problemas y dificultades, la opresión, el ataque del enemigo, usted va a darse cuenta que el Espíritu Santo va a prender una luz roja de alarma en su mente y en su corazón y le va a hacer saber: siervo, sierva, es momento de ayunar, porque este género, esta guerra, esta lucha que estás enfrentando, estos demonios con los que estás peleando, no podrás vencerlos si no ayunas. Cada vez que veamos la necesidad, que hay problemas que no se pueden resolver fácilmente, que hay dificultades, hermano. Cuando yo me convertí, amado, comencé a ayunar un día y luego pasé a 3. Y luego a 5, ¿me está escuchando, amado? Aleluya. Escuche, esto es un breve testimonio que le estoy dando en esta guerra espiritual. Pero yo un día no me conformé solamente con ayunar un día y 2 y 3, luego llegué a 5. Después tuve un problema muy grave, muy difícil, no lo pude resolver, nadie me pudo ayudar, ningún consejero, ningún pastor, nadie de lo que consulté me pudo dar la respuesta, la salida, la llave para poder resolver la dificultad. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo me fue guiando y tuve que ayunar 7 días en una ocasión. Y Dios me dio la victoria, hermano. Aleluya. Dios me reveló que estaba luchando contra un príncipe satánico. Era alto, era como un gigante. Y yo estaba a sus pies oprimido. Y él se estaba burlando de mí. Pero el Señor en 7 días de ayuno me dio la victoria, me dio el triunfo. Se rompieron cadenas, se derrumbó toda esa oposición y Dios me hizo libre. Y me dijo: esto pasa con mucho de mi pueblo. Están oprimidos, están estancados, paralizados. No pueden vencer las dificultades y problemas. Están ahí amarrados, atados, oprimidos por el diablo. Porque mi pueblo no me busca, no ayuna, no se consagra. Y esa fue una experiencia buena y nueva para mí. En otra ocasión los problemas fueron aumentando. Después tuve que ayunar 15 días, luego 21 días, 3 semanas como Daniel. Finalmente, no quiero alargarle con este testimonio, pero lo más que Dios me llevó a ayunar en una ocasión fueron 35 días, hermano. No fue fácil. Porque siente uno por dentro un fuego que te está quemando. Pero tú te has determinado y te has decidido de que no vas a entregar hasta que Dios te dé la victoria en la guerra que estás enfrentando. Yo meditaba en esos días, en el ayuno de Jesús de 40 días, en el ayuno de Elías de 40 días también. ¿Se acuerdan? Con aquella comida de pan de ángeles que pudo estar 40 días y 40 noches sin comer. Meditaba también en el ayuno de dos ayunos de 40 días y 40 noches de Moisés, hermano. Cuando usted ayuna, tiene que pensar en los siervos que ayunaron en el pasado, cómo se sintieron. Pero también vea el triunfo, la victoria que Dios le dio por ese sacrificio, porque Dios honra a los que le honran. Ayunar significa que yo me dedico y me consagro todo al Señor para exaltarle y glorificarlo y recibir de parte de Él el poder, la fuerza, la unción, para ir en el poder y la fuerza del Espíritu Santo a enfrentar estas huestes del mal. Lo digo todo como testimonio, no para vanagloria, sino para motivarlo, impulsarlo, para que usted también, cuando venga esa batalla, esa guerra, esa lucha, cuando vengan estos problemas imposibles de vencer, estas dificultades, te acuerdes que este género no sale si no es con ayuno y oración, que es necesario usar la llave maestra, que es necesario, imprescindible, dedicar un tiempo a solas con Dios. Jesús tuvo que hacerlo. Se fue al desierto 40 días y 40 noches. Él se fue a preparar porque él sabía que tenía que iniciar un ministerio.
en el cual no podía él dejarlo a media. Tenía que, aleluya, hacer la obra de Dios. Y él oró y ayunó por 40 días, 40 noches. Comenzó su ministerio y Dios lo usó como a nadie. ¿Y sabe qué? Terminó en la cruz del Calvario muriendo sin pecar y despojando a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre de ayuno y oración. Aleluya. Haz tú lo mismo y también vas a derrotar a tus adversarios, a tus enemigos, al diablo y a todos los demonios, hermano. Está bueno esto, chicos, gózate, aleluya. ¿Para qué debemos ayunar? Para buscar revelación divina de la voluntad de Dios para nuestras vidas, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí durante su ayuno de 40 días, hermano. Quiero llevarlos allá, hermano, a Éxodo capítulo 34, que vea algo importante aquí. Nos vamos a detener unos minutos para hablar del ayuno de Moisés. Si este gran caudillo del pueblo de Israel, este gran hombre de Dios, tuvo que hacerlo porque necesitaba dirección divina, necesitaba revelación de lo alto, necesitaba saber qué debía de hacer con estos casi 2 millones de personas. Él era el líder, él era el que estaba ahí como caudillo dirigiéndolos, llevándolos a la tierra prometida, hermano. Todos lo iban siguiendo, pero él necesitaba dirección, guía, necesitaba luz, necesitaba revelación, necesitaba sabiduría de Dios. Y en Éxodo capítulo 34, mire conmigo lo que dice en el verso 28. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué revelación gloriosa le dio Dios a Moisés a través de este ayuno y oración. Le dio los 10 mandamientos, la constitución para el pueblo de Israel, para organizarlo como un gobierno teocrático, amén, aleluya, con leyes divinas. Mire, verso 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermano, Dios es luz, y cuando ayunas te acercas a la luz de Dios y tu rostro comienza a brillar. ¡Aleluya! Verso 30 dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel del rostro de Moisés era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él, porque venía de la fuente de luz que es Dios, y con su luz fue iluminado y ahora brillaba. Amén. 31, verso 31. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación. Volvieron a él y Moisés les habló diciendo, después, dice, se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con el pueblo, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, obediente el siervo. Amén. Verso 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, dice, veían que la piel de su rostro era resplandeciente con la gloria de Dios, y volvía Moisés a poner el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermano, cuando te acercas en ayuno y oración a Dios, la luz de Dios te envuelve y te hace brillar, hermano, para su gloria. Y el diablo ve ese brillo, aleluya, no puede atacarte porque estás cubierto con la protección, con la gloria de Dios, que es tu retaguardia, que es tu protección. Por eso cuando ayunamos y oramos, el Señor te llena de su luz, de su autoridad, de su poder, y te hace brillar. Y el diablo ve ese cerco de protección y no puede hacerte nada. Ahora entiende cuán importante es esto, ¿verdad? No es poca cosa. El ayuno es un medio para consagrarnos a Dios, hermano, del todo, para que Él nos llene
y nos capacite y nos use como Él quiera. Ahora, ¿con qué propósito debemos ayunar? O sea, ¿con qué propósito debemos ayunar? Debemos de ayunar para pedir dirección y protección divina, hermano, como lo hizo Esdras en su viaje de Persia a Jerusalén, hermano. Vamos a ver en Esdras capítulo 8. Mire conmigo en Esdras capítulo 8. Ahí vamos a ver algo bien importante que este siervo Esdras hizo, hermano, para pedir dirección y protección divina en este viaje que iba a emprender de Persia hacia Jerusalén. Dice Esdras capítulo 8, verso 21, ¿lo tienen? Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para solicitar de Dios camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, ¿oyó? Mas su poder y su furor es contra todos los que lo abandonan. Verso 23 del capítulo 8 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre este asunto, y Él nos fue propicio, nos socorrió, nos ayudó, nos dio dirección y protección. Y casi 3 meses, hermano, en caravana de Persia a Jerusalén, Dios los guió, los protegió, mandó sus ángeles, los cuidó y los guió y los libró de ladrones en el camino. Usted y yo también podemos orar y ayunar con el propósito de pedir dirección divina y protección de lo alto para que Dios, aleluya, envíe sus ángeles a protegernos y nos libre de ladrones, de maleantes, secuestradores y toda gente mala y perversa. Podemos ayunar y orar cuando vayamos a hacer un viaje para pedir dirección y protección. Amén. Un aplauso a Cristo si puede. También, hermano, debemos de ayunar para pedir ayuda a Dios y autorización. ¿Escuchó? Para pedir ayuda a Dios y autorización a una autoridad terrenal, como lo hizo en este caso Nehemías. Nehemías, hermano, él estaba preocupado. Vamos a ir al libro de Nehemías, búsquelo ahí conmigo. Preocupado por lo que había pasado allá en su patria, en su ciudad, en Jerusalén. Lo que él hizo, no se quedó con los brazos cruzados, sino que se movilizó y comenzó a hacer algo, hermano. Él fue a Dios a pedir ayuda. Nehemías capítulo 1, mire conmigo. Cuando le contaron y le dijeron el remanente, los que quedaron allí en la cautividad, dice: allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuchó esta mala noticia, mire lo que hizo en el verso 4. Cuando oí estas palabras, yo, Nehemías, dice, me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y comenzó a rogar y a pedir ayuda a Dios, hermano, primeramente en ayuno y oración. Verso 11 dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y da gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Miren el capítulo 2, versos 7 y 8 vemos la respuesta que Dios le da a Nehemías. Después de haber ayunado y orado y clamado pidiendo ayuda a Dios, Dios lo puso en gracia delante del rey. Y mire lo que pasó. Dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, a Jerusalén. Y carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para
enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Está hablando de lo que va a hacer en Jerusalén. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire, Dios le concedió que el rey lo autorizara para regresar a Jerusalén a restaurar los muros, las murallas que estaban derrumbadas, hermano. Cuando pedimos ayuda a Dios, Dios nos pone en gracia con la autoridad y la autoridad nos da la autorización para llevar a cabo su obra. Amén. Qué glorioso es todo esto. ¿Para qué más debemos ayunar? Para derrotar a nuestros enemigos como lo hizo el rey Josafat. Vamos a Segunda de Crónicas, mire para allá. Aleluya, está glorioso esto, no se preocupe por el tiempo. Aquí lo que importa es aprender y practicar lo aprendido para vivir en triunfo, en victoria. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 4 y así vamos a ir saltando. Pero lo que quiero recalcar aquí es que había 3 naciones, 3 países, 3 reinos que venían contra el reino de Judá. 3 grandes y poderosos enemigos contra un rey, hermano. Wow, y vamos a ver qué es lo que hizo este rey Josafat para que cuando usted tenga una experiencia parecida, que muchos se vuelvan enemigos de usted y vengan contra usted y quieran acabarlo, usted se acuerde del rey Josafat, qué es lo que él hizo. Amén. No pidió ayuda a nadie, él fue directamente al Todopoderoso. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gade. Entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar que ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir socorro, ayuda, apoyo, protección, ayuda a Dios, hermano. Y cuando ellos oraron y ayunaron, estaban orando y ayunando, cuando de repente, mire lo que pasó entre el pueblo, dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, dice. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, dice, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Dios. Hermano, en medio de la reunión de ayuno y oración, vino el Espíritu Santo y dijo: oí Judá todo y vosotros morados de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando ayunas y oras, Dios pelea por ti. Aleluya. Wow, mira, en el verso 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es grande. Mire, los cantores iban adelante, no el ejército. ¿Por qué? Porque Dios iba a pelear por ellos. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, hermano. Cuando oras y ayunas, Dios desciende de lo alto y confunde a nuestros enemigos y acaba con ellos, hace que ellos mismos se hagan daño. ¿No es glorioso esto, hermano? Cuando ayunas y lloras, Dios desciende y confunde a Satanás y a los demonios, desbarata y destruye todos sus planes contra aquel siervo y sierva que ayuna y llora y clama y pide el socorro y la ayuda de Dios. ¿Por qué debemos ayunar? Para que Dios nos revele el mundo espiritual, como lo hizo con el profeta Daniel, y así poder entender la guerra espiritual. Vamos a Daniel, otro héroe de la fe, hermano. Vamos a mirar allí cómo este siervo, este profeta de Dios, fue usado grandemente y siempre, hermano,
Dios lo prosperó en todo y lo sacó adelante y le hizo una luz en las tinieblas, en tierra extraña. Y a través de Daniel muchos reyes conocieron al Dios verdadero. Daniel capítulo 10. Vamos a ver, hermano, que por qué ayunó él. Dice en el capítulo 10, verso 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Wow, mire lo que dice el verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, hermano. 21 días. Un día yo ayuné 21 días. Sé lo que se siente, es duro. Pero este siervo se decidió ayunar 3 semanas, hermano, porque había una batalla, una guerra, un conflicto duro. Verso 3 dice Daniel: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Y qué pasó después de 3 semanas? Dice aquí: una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Dice, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse de pie temblando. Verso 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, he sido enviado por Dios. Verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, un príncipe satánico, se me opuso durante ¿cuánto? 21 días, hermano. ¡Wow! Verso 19 dice, y me dijo: muy amado. Daniel era muy amado. Los que oran y ayunan son muy amados, hermano, en el cielo. Dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, dice, recobré la fuerza y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes, Daniel, por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, otro príncipe, hermano. Y al terminar con ese príncipe, el príncipe de Grecia, otro príncipe, vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos en esta guerra, sino Miguel, vuestro príncipe, hermano. Wow, ya estamos terminando. Ya falta poquito, amén, pero está buena la cosa, hermano. Wow, Daniel, hermano, ayunó para que Dios le revelara el mundo espiritual, el conflicto que había, esta guerra. Oh, espiritual, para entender. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermano. ¿Para qué más debemos ayunar? Para triunfar sobre nuestros enemigos, como lo hizo la reina Esther. ¿Cuántos se acuerdan de la reina Esther también? Que Naamán, el enemigo de los judíos, quiso destruir a los judíos, hermano. Y ustedes se acuerdan, aleluya, que esta reina llegó a ser una heroína. ¡Wow! Dios la puso ahí con un propósito. Vamos a ver qué es lo que hizo esta reina, hermano, aleluya, para vencer y derrotar a sus enemigos. Amén. Los amalecitas, hermano, aleluya. En Esther capítulo 4, mire lo que dice. Aquí vamos a ver algo importante, hermano. Estamos cerrando, pero es muy importante. En el verso 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, dice, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Mire lo que pasa en el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Le mandó un encargo, una noticia, amén, mala noticia de que iban a destruir a su pueblo. Le dijo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si no haces nada, pereceremos todos, amén. Verso 14, porque si callas, Esther, ahora, si callas absolutamente en este tiempo,
aleluya, de guerra espiritual, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, Esther, si para esta hora has llegado al reino, aleluya, para que defiendas a tu pueblo. Pero la valentía de Esther, mira lo que dijo ella. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis. ¿En cuánto? 3 días, hermano, noche y día, 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, hermano. Esta actitud es la que me agrada y es la que debemos de asumir todos. Decía un hermano, una vez entré en una oración y le dijo al Señor: no salgo hasta que tú me des la victoria, y si perezco, que perezca. O me das la victoria, o me matas, o me llevas para el cielo, pero haz algo, Señor, no puedo más. Amén. Dios no lo mató nada, Dios le dio la victoria, hermano. Y vemos aquí en Esther capítulo 8, mire lo que dice, algo bien interesante. Capítulo 9 dice el verso 2. Los judíos se reunieron en ciudades después de haber ayunado, hermano, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, ¿escuchó? Después de haber ayunado, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias. Dice, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Después del ayuno, hermano, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. Después del ayuno y oración de 3 días y 3 noches, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos reales de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces le alegró y se regocijó por esta gran victoria y triunfo. Y los judíos tuvieron ¿qué? Luz y alegría y gozo y honra. Capítulo 8, verso 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, dice, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. ¿Por qué? Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, porque se dieron cuenta que el Dios del cielo estaba con ellos. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira el triunfo y la victoria que obtuvieron después de el ayuno y la oración, hermano. Esto para que nos demos cuenta, hermano. Cerrando aquí, ¿con qué fin debemos ayunar? Con el fin de prepararnos para desarrollar el ministerio que Dios nos ha llamado a cumplir, hermano, como lo hizo Jesús. Él tuvo que ayunar primero 40 días y 40 noches para poder, aleluya, ser capacitado y ungido por el Espíritu Santo, y poder desarrollar su ministerio y terminarlo y cumplirlo, y decir en la cruz, consumado es. Amén, he triunfado, he vencido. Amén. ¿Para qué más debemos ayunar? Para descubrir el llamado al ministerio, como lo hizo Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, ¿verdad? Estaban orando y ayunando reunidos allí, y el Señor le habló y dijo, por medio de un profeta, le dijo a los que estaban ahí, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio para los que los he llamado. ¿Entiende? Que cuando estamos ayunando y orando, se descubre el llamado de Dios. Y aquí, aleluya, fueron descubiertos, aleluya, por el Espíritu, y fueron llamados, aleluya, como misioneros para llevar la palabra a los gentiles, hermanos. ¿Por qué más debemos ayunar? Para liberar a los cautivos y romper los yugos del diablo y dejar libre a los oprimidos por Satanás, y para dejar un legado de bendiciones a las generaciones venideras, según Isaías 58, 6. Usted ya lo ha leído, ¿verdad? El ayuno es para desatar la ligadura de impiedad, para soltar las cargas de opresión y dejar libre a los oprimidos, y para romper todo yugo del diablo, hermano. Finalmente debemos ayunar por las almas perdidas y para que sean libradas del juicio de Dios. ¿Se acuerdan?
de Nínive. Cuando Jonás llevó el mensaje, el rey de Nínive se arrepintió, ayunaron y oraron y clamaron a Dios. Y Dios miró lo que hicieron, ayunaron y oraron y clamaron. Dios tuvo misericordia. En lugar de destruirlos como Sodoma y Gomorra, Dios los perdonó y los salvó, los libertó. El poder del ayuno puede librarnos aún del juicio de Dios. Ayunemos para que Dios liberte a las almas perdidas, hermano. Oh, gloria al Señor, bendito sea su nombre para siempre. Así que amigo y amiga que estás escuchando, entrégale tu vida a Cristo y comienza a ayunar y orar y a estudiar la palabra y vas a ser más que vencedora, más que vencedor. Hermano y hermana, tú que ya llevas tiempo que no ayunas o que no practicas el ayuno, no sabes de las victorias y los triunfos que te estás perdiendo. Comienza a ayunar y a orar y a estudiar la palabra como nunca. Y todos los problemas y dificultades que no has podido resolver, Dios te hará libre y te dará la victoria y vivirás en el poder y la fuerza del Espíritu. Cuando ayunas y oras, el Espíritu Santo te da la libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad para vivir sirviendo a Dios. Pónganse de pie. Hasta aquí llegamos y cerramos. Gloria a Dios para siempre. El tema fue la disciplina del ayuno bíblico. Practica, hermano y hermana, esta disciplina y vas a ver que es una llave maestra que abre todas las puertas que el diablo te ha cerrado. El ayuno y la oración es para dar fruto para Dios, es para crecer y madurar y llegar a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Ay, te ayude a poner en práctica esta palabra. Hasta aquí llegamos. Le damos la gloria y la honra al Señor por este mensaje.